finca localizada en el municipio de Montenegro, Quindío, a 25 minutos del casco urbano de Pereira. Está habilitada para funcionar como hotel campestre. Cuenta con 43 cabañas de 3 tipos, una edificación hotelera de 4 pisos con 33 suites habitacionales, instalaciones para la práctica de pesca, caza, paseos ecuestres y campestres, 2 lagos naturales, 6 piscinas, 2 discotecas, salón para eventos con capacidad para 200 personas, amplios espacios de parqueaderos y otras atracciones turísticas. En lo sucesivo se denominará hotel. El alcance de esta tarea de valoración es proporcionar al cliente una estimación de valor de mercado equivalente en efectivo. La finalidad de esta valoración es para admitir a un socio extranjero que maneja franquicias de hoteles ecológicos en Centroamérica y el Caribe. Este informe de valoración técnica tiene la intención de cumplir con las normas internacionales de valoración de propiedades IBS-C 400. Para ello, el contratante exige que el estudio sea lo más cuantitativo posible, en razón a las demandas del potencial inversor, quien ha mostrado interés en los números en otras transacciones recientes de propiedades de Centroamérica. Y pide, por lo tanto, dejar de lado cualquier discusión que tenga que ver con los impulsores de valor, preferencias y tendencias del comportamiento de los usuarios turísticos y con enfoque sobre virtualidad y planeación estratégica. Para cumplir esta exigencia, presentamos una discusión de los datos, cuyo razonamiento, análisis y ponderación puede resultar compleja e incomprensible para el lector normal, razón que nos impulsó a un esfuerzo narrativo para hacerla comprensible, interesante y valiosa. Las consideraciones y condicionantes que restringen ampliar la contextualización del negocio hotelero y limitarla a aspectos operativos cuantificables eximen responsabilidades de los evaluadores, para la cual se precisan las siguientes limitaciones. La información recopilada de fuentes diversas no se puede garantizar. No se omite opinión sobre asuntos que requieran pericia legal o investigación especializada. No se admite opinión sobre el título, sus derechos ni obligaciones legales. La asunción que cumple con todas las regulaciones y leyes y no existen condiciones ocultas e inaparentes de la propiedad, subsuelo u estructura que hagan que sea más valioso o menos valioso. La asunción que se han cumplido todas las regulaciones y restricciones de uso y zonificación. La asunción que las licencias, certificados de ocupación y consentimientos se han obtenido o pueden renovarse. Las opiniones a las que aplican las conclusiones de valor son únicamente a la fecha de este informe. No asumir responsabilidades por factores económicos o físicos que puedan afectar el activo a estudiar, ni responsabilidad por la solidez de los componentes estructurales, ni por la condición de los equipos mecánicos, de plomería o componentes eléctricos. La reserva del derecho a hacer los ajustes al análisis, opiniones y conclusiones o la consideración de datos adicionales o más confiables disponibles. Los evaluadores no han realizado estudios ni análisis de ingeniería de esta propiedad. Los mapas, planos y exhibiciones son solo para ilustración y ayudas visuales. Los evaluadores no disponen de estudios detallados del suelo o las condiciones geológicas. No se ha tenido en cuenta el valor de cualquier propiedad personal, solo se ha considerado el inmueble. No se observaron la existencia de materiales peligrosos que puedan estar presentes en la propiedad. No se asume responsabilidad por incumplimiento de normas ambientales ni uso de material tóxico en las construcciones. No se consideran los daños pasados o posibles futuros por terremotos ni catástrofes naturales. Los evaluadores no se hacen responsables de los costos incurridos para descubrir o corregir las deficiencias presentes en la propiedad, ya sean físicas, financieras o legales. Los evaluadores no tienen responsabilidad ante destinatarios distintos a este informe acordados contractualmente. El uso o copia debe ser autorizado por escrito y el uso indebido acarrea indemnización por daños económicos y reputacionales a las partes contratantes. Para determinar la cobertura de seguro específica no se debe confiar en este análisis, ni ofrecemos garantía con respecto a la precisión de esta estimación. Los evaluadores no están obligados a dar testimonio en ningún procedimiento judicial o administrativo relacionado con la propiedad o la valoración, salvo que se haya acordado por escrito. Los pronósticos
Son las mejores opiniones del evaluador sobre el pensamiento actual del mercado, sobre los ingresos y gastos futuros y por lo tanto no garantiza ni declara que esos pronósticos se materializarán en el futuro. Cada parte que utiliza este informe acepta regirse por todos los supuestos y condiciones limitantes, condiciones hipotéticas y supuestos extraordinarios aquí establecidos. Los términos y condiciones que rigen la emisión de este informe de valoración son superiores a todas y cada una de las condiciones auxiliares promulgadas por el cliente o cualquier persona que actúe representándolo. En caso de que alguna disposición de estas condiciones entre en conflicto con cualquier otra disposición, independientemente de cómo se introduzcan, prevalecerán los términos aquí presentados. En caso de reclamación contra los evaluadores relacionado con este informe o este compromiso, los daños máximos recuperables serán el monto del dinero realmente cobrado por los evaluadores y realizadores de este informe y bajo ninguna circunstancia se aceptará reclamo por daños emergentes. Si el informe es utilizado para préstamos o para atraer inversionistas, se advierte específicamente a dichos prestamistas o inversionistas que comprendan todos los asuntos aquí enumerados, los lineamientos teóricos específicos para valorar hoteles y las recomendaciones de la IBSC. La siguiente parte se ciñe única y exclusivamente a la discusión teórico-matemática de las diferentes técnicas de valoración empleadas para la valoración de hoteles. La teoría se toma de Stephen Rushmore y Jan de Ross, Susan Mellen, Sharon Pratt y Aswar Damodaran. Los valores correspondientes a variables macro se toman del DANE, Barrett, Superfinanciera, Supersociedades, DNP y Cotelco. Los datos sobre comparaciones de desempeño financiero hotelero internacional se toman de los reportes a la SED y del sitio investing.com. Los datos operativos se toman de la contabilidad y registros estadísticos del hotel. En la siguiente discusión se definen y discuten las siguientes técnicas de valoración. Primera, multiplicador de tarifa de habitación. Segunda, multiplicador de la lata de Coca-Cola vendida. Tercera, monto de la inversión utilizando el costo ponderado del capital. Cuarta, valoración a largo plazo utilizando el costo ponderado del capital, versión LTV. Quinta, valor de la inversión usando el ratio de cobertura de deuda, versión DCR. Sexta, valoración de la inversión después de impuestos. Séptima, valor económico añadido o EVA. Octava, valoración por comparación de tarifas hoteleras con operadores similares y vecinos. Novena, tasa de capitalización derivada del mercado. Décima, valor capitalizado del componente de bienes inmuebles. Y onceava, costo de reposición. Estas técnicas se nutren de datos precisos sobre los siguientes parámetros. Multiplicador de tarifa de habitación. La industria del alojamiento tiene una regla general conocida como la regla de la tarifa diaria promedio, que establece que una propiedad vale 1000 veces su tarifa diaria promedio por habitación. Matemáticamente, valor es igual a la tarifa diaria promedio por número de habitaciones por tasa de ocupación por 1000. Una de las preguntas que surgen inmediatamente al implementar la regla es ¿qué TDM utilizar? ¿Una TDM final o histórica? ¿Una TDM en el primer año de producción? ¿O una TDM del año estabilizado? Dado que los orígenes de la regla obedecen a subjetividades empíricas que se hicieron costumbre antes de que se inventaran las matemáticas hoteleras, se debe utilizar un estándar generalmente aceptado al aplicar la regla. Una extensa investigación realizada por Corger y de Ross reveló que los profesionales americanos generalmente usan la TDM esperada del año actual cuando aplican la regla a los hoteles existentes, pero aplican la TDM estabilizada cuando aplican la regla a las propiedades en desarrollo. Esta inconsistencia es una fuente de confusión e inexactitud. Para este caso, asumimos que la regla debe aplicarse consistentemente a una TDM estabilizada. La TDM estabilizada en 2019 para el hotel es de 275.000 pesos por habitación. Al aplicar la fórmula de tarifa de habitación se obtiene el valor de
10.798 millones de pesos. Para el hotel, la técnica de multiplicador de tarifa de habitación produce una estimación del valor significativamente superior a todas las otras técnicas, lo que indica que esa técnica está sujeta a error. Multiplicador de lata de Coca-Cola vendida. Otra regla empírica de valoración utilizada en la industria del alojamiento es que cada habitación de un hotel vale 100.000 veces el precio de una Coca-Cola en las máquinas expendedoras o minibares en la habitación. Matemáticamente, el valor es igual al precio de la lata de Coca-Cola por el número de habitaciones por la tasa media de ocupación por 100.000. El hotel vende latas de refrescos por 2.500 pesos en el minibar de la habitación. Por lo tanto, el valor de hotel por este método de valoración preciso es 9.817 millones de pesos. Esta técnica, como puede intuir, incluye prácticas poco ortodoxas para medir el consumo de bebidas dentro del hotel, por lo que hay que utilizarla con prudencia. Además, hay que considerar elementos culturales. Así, por ejemplo, el consumo de bebidas gaseosas en los Estados Unidos representa el 0.078% del consumo total, en tanto en Colombia asciende al 0.058%. Si se ajusta también por el índice de paridad de compra, podemos determinar un multiplicador colombiano de 70.043, con lo que el valor estimado por esta técnica es de 6.876 millones de pesos. Monto de la inversión utilizando el costo ponderado del capital. Con esta técnica, el ingreso neto durante un periodo prolongado se puede capitalizar en una sola estimación estabilizada del ingreso neto a una tasa adecuada. La estimación de ingresos netos estabilizados pretende reflejar un año representativo para la propiedad en cuestión en términos de ocupación, tarifa promedio y margen de utilidad neta. A partir de la utilidad neta estabilizada para el hotel, desarrollamos una tasa para capitalizar el monto de inversión calculada a partir del costo del capital promedio ponderado o WACC. Este se basa en la premisa de que la mayoría de los inversionistas hoteleros compran sus propiedades utilizando una combinación de deuda y capital social. Ambas fuentes de capital buscan una tasa de rendimiento específica sobre su capital invertido. La tasa apropiada para el componente de deuda se denomina constante hipotecaria, que combina el rendimiento del capital, la tasa de interés, con la amortización del capital, factor de fondo de amortización, en una sola tasa. Y la tasa de rendimiento adecuada para el componente capital es la tasa de dividendos sobre el capital. Por tanto, la tasa de capitalización general adecuada es el costo promedio ponderado de capital de estas dos fuentes. Los cálculos siguientes muestran cómo se utiliza esta técnica para estimar el valor del hotel. Así, llegamos a un valor de 5.860 millones de pesos. Enfoque de ingresos para la valoración. Ingresamos al área de valoración por los flujos de caja y aquí consideramos tres técnicas: flujos descontados por el costo del capital, flujos por cobertura del servicio de la deuda y flujos después de impuestos. Valoración a largo plazo utilizando el costo ponderado del capital, versión LTV. Esta técnica de valoración es apropiada en mercados hoteleros dinámicos, donde la oferta y la demanda cambian constantemente y la ocupación, la tasa y el ingreso neto de la propiedad en cuestión no se ha estabilizado. La proyección de ingresos y gastos reflejan las condiciones cambiantes del mercado y se extiende por un periodo de 5 a 10 años. Tradicionalmente, los inversores hoteleros utilizan un periodo de proyección de 10 años. Para convertir el flujo de ingresos proyectado en una estimación de valor, el ingreso neto anticipado se asigna a los componentes hipotecarios y de capital en función de las tasas de rendimiento del mercado, las relaciones de apalancamiento, préstamo-valor y el costo de los préstamos hipotecarios. El total del componente de hipoteca y el componente capital es igual al valor de la propiedad. El proceso se describe a continuación. Se establecen los términos del financiamiento hotelero típico, incluida la tasa de interés, el plazo de amortización y la relación préstamo-valor.
Segundo, se establece una tasa de rendimiento de las acciones. Muchos compradores de hoteles basan sus inversiones en acciones en una tasa de rendimiento de acciones histórica o en una tasa interna de rendimiento deseada sobre el capital invertido. Esta tasa toma en cuenta los beneficios derivados de la propiedad, como distribuciones periódicas de flujos de efectivo, ventas residuales o distribuciones de refinanciamiento que retornan cualquier apreciación de la propiedad, amortización hipotecaria, beneficios de impuestos sobre la renta y diversas consideraciones no financieras como el estatus y el prestigio. Tercero, el valor del componente de capital se calcula deduciendo primero el servicio anual de la deuda del ingreso neto proyectado antes del servicio de la deuda, dejando el ingreso neto al capital contable para cada año. La utilidad neta a partir del 11º año se capitaliza en un valor de reversión residual o más comúnmente conocido en nuestro medio como valor terminal. Después de deducir el saldo de la hipoteca al final del 10º año y los costos legales y de corretaje típicos, suponiendo una venta para recuperar el capital invertido, el capital residual se descuenta a valor actual a la tasa de rendimiento del capital. La utilidad neta al capital para cada uno de los 10 años de proyección también se descuenta al valor presente. La suma de estos valores descontados equivale al valor del componente de capital. Agregando el componente de capital al saldo inicial de la deuda hipotecaria, produce el valor total de la propiedad. Los montos de la hipoteca y el servicio de la deuda se desconocen porque dependen del valor de la propiedad, que a su vez depende de los montos de la hipoteca y del servicio de la deuda. Este es el clásico enigma de la valoración simultánea. Sin embargo, dado que la relación préstamo-valor se determinó en el paso 1, el cálculo anterior se puede resolver mediante un proceso interactivo o mediante el uso de una ecuación algebraica que resuelve el valor total de la propiedad utilizando una técnica de hipoteca y capital a 10 años. Esta técnica fue desarrollada por Susan R. Mellon en 1983. Estas son las cifras de los parámetros a utilizar. Así que hay que realizar diversos cálculos intermedios. Calcular los flujos anuales de ingresos netos, o sea, las utilidades. Determinar el servicio de la deuda. Calcular el valor terminal, para la cual hay que estimar el saldo de la hipoteca en ese momento futuro. Sigamos. Flujo de caja anual. El flujo efectivo anual al capital consiste en el dividendo al capital para cada año de producción más el capital residual al final del 10º año y está representado por la siguiente ecuación. Servicio de la deuda. El servicio de la deuda de una propiedad se calcula determinando primero el monto de la hipoteca, que es igual al valor total P multiplicado por la relación préstamo-valor P. El servicio de la deuda se obtiene multiplicando el monto de la hipoteca por la constante anual del servicio de la deuda H porcentual. Y la siguiente fórmula representa el servicio de la deuda. Ingreso neto a capital. El ingreso neto al capital es el ingreso neto de la propiedad antes del servicio de la deuda menos el servicio de la deuda. Valor de reversión o terminal. El valor del hotel al final del 10º año se calcula dividiendo la utilidad neta del 11º año antes del servicio de la deuda por la tasa de capitalización. Saldo final de la hipoteca. El saldo de la hipoteca al final del 10º año debe deducirse del valor terminal total, deuda de capital social, para estimar el capital residual. La fórmula utilizada para determinar la fracción del préstamo restante, expresada como un porcentaje del saldo original del préstamo en cualquier momento, toma el servicio de la deuda anual constante del préstamo durante todo el periodo de amortización, menos la tasa de interés de la hipoteca, y se divide por la constante anual del servicio de la deuda requerida para amortizar la totalidad del préstamo durante el periodo de proyección de 10 años, menos la tasa de interés hipotecaria. La siguiente fórmula representa la fracción del préstamo cancelado. Si la fracción del préstamo cancelado, expresada como porcentaje del saldo inicial del préstamo, es H porcentual AM, entonces el porcentaje restante del préstamo se expresa como 1 menos H porcentual AM.
Corretaje de ventas y costos legales. Cuando se vende un hotel, ciertos costos están asociados con la transacción. Normalmente, al comisionista se le paga un porcentaje y al abogado los honorarios legales. En el caso de las transacciones hoteleras, los costos legales y de corretaje generalmente ascienden o oscilan entre el 3 y el 5% del precio de la venta. Debido a que estos gastos reducen los ingresos para el vendedor, generalmente se deducen del valor terminal en el proceso de valoración de la hipoteca y el capital. Valor del capital residual. El valor del capital en la venta al final del periodo de proyección es el valor terminal menos los costos legales y de corretaje y el saldo final de la hipoteca. La siguiente fórmula representa el valor residual del patrimonio. Ya teniendo estas ecuaciones, podemos reexpresarlas a valor presente, descontando el flujo de caja al patrimonio a la tasa de rendimiento del capital. Debido a que la única incógnita en esta ecuación es el valor de la propiedad B, se puede resolver fácilmente combinando las ecuaciones de flujo de efectivo anual al capital, sumando el valor terminal neto deducido las comisiones de venta y el saldo de la deuda y descontando todo esto a valor presente. Y así obtenemos una cifra de 8.088 millones de pesos. Este es el valor de toda la propiedad. Luego, despejando la ecuación del patrimonio, llegamos a 5.764 millones de pesos. Valor de la inversión usando ratio de cobertura de deuda, que es la versión DCR. La técnica de valoración anterior utiliza una relación préstamo-valor para vincular la cantidad del saldo inicial de la hipoteca con el valor de la propiedad. En muchos casos, el prestamista hipotecario también está interesado en la relación entre los ingresos netos del hotel y el servicio anual de la deuda, intereses más amortización. En estos casos, se utiliza el índice de cobertura de la deuda, ingresos netos menos servicio anual de la deuda, en lugar del índice préstamo-valor. En lugar de establecer un monto máximo de préstamo para restringir el valor, el índice de cobertura de la deuda requiere que el ingreso neto anual cubra el servicio de la deuda en un monto específico. Por ejemplo, un índice de cobertura de deuda de 2.0 significa que el prestamista requiere 2 pesos en ingresos netos para cada peso en servicio anual de la deuda. Así, establece un servicio máximo anual de la deuda y, por tanto, un monto máximo de préstamo. Todo esto teniendo en cuenta los tipos de interés del mercado y el plazo de amortización. Así, los prestamistas, al comparar los dos enfoques relacionales, prestan fondos en función de la recepción que resulte en el préstamo más pequeño. Al determinar el índice de cobertura de la deuda, se debe decidir qué ingreso neto utilizar. Dado que los ingresos netos generalmente aumentan con el tiempo, los prestamistas más conservadores basan el préstamo en los ingresos netos históricos o en el más pequeño de los proyectados. Otros prestamistas utilizan un ingreso neto estabilizado, especialmente cuando otorgan préstamos para recuperar propiedades o para nuevas propiedades que necesitan tiempo para alcanzar una tasa de ocupación estable. Generalmente se alcanza una tasa de ocupación estable en el tercer o cuarto año de la operación. Utilizando los datos de los parámetros de la técnica anterior, las siguientes fórmulas expresan los componentes de este proceso de valoración de hipotecas y acciones. Los únicos símbolos nuevos son el índice de cobertura de la deuda y el ingreso neto estabilizado que utilizan los prestamistas para dimensionar el servicio de deuda del préstamo. El servicio de la deuda de una propiedad se calcula dividiendo el ingreso neto estabilizado por el índice de cobertura de la deuda. Monto de la hipoteca. Sin la relación préstamo-valor para medir la hipoteca, el tamaño de la hipoteca se calcula aplicando la constante hipotecaria al servicio anual de la deuda. Dado que la constante hipotecaria es el servicio anual de la deuda por cada peso de hipoteca, la hipoteca se puede estimar dividiendo el servicio de la deuda por la constante hipotecaria. Ingreso neto a capital o dividendo de capital. El ingreso neto a capital es el ingreso neto de la propiedad antes del servicio de la deuda menos el servicio de la deuda. Y la siguiente fórmula representa
el ingreso neto a capital. Valor residual. El valor del hotel al final del 10º año se calcula dividiendo la utilidad neta del 11º año antes del servicio de la deuda entre la tasa de capitalización terminal. Y lo representamos así. Corretaje y costos legales. Igual que en la técnica anterior, dado que el efecto de cobertura no lo afecta. Saldo final de la hipoteca. El concepto es igual que en la técnica anterior y se integran el índice de cobertura y el ingreso neto estabilizado. El valor residual de la equidad o el capital social. El valor del capital en la venta al final del periodo de proyección es el valor terminal menos los costos legales y de corretaje y el saldo final de la hipoteca. El flujo de efectivo anual al capital. El flujo de efectivo anual al capital consiste en el dividendo del capital para cada año de proyección más el capital residual al final del 10º año. Como en el anterior proceso, reexpresamos todas estas ecuaciones a valor presente. El flujo de efectivo a capital en cada año de proyección se trae a valor presente descontándolo a la tasa de rendimiento de capital. La suma de estos flujos de efectivo es el valor del capital. La siguiente fórmula representa el cálculo del patrimonio neto como la suma de los flujos de caja descontados. Dado que la única incógnita en esta ecuación es el valor de la propiedad B, se puede resolver fácilmente. Tenga en cuenta que esta técnica no tiene el problema simultáneo de la técnica de valoración anterior. Para el hotel, estimamos el valor técnico usando un índice de cobertura de deuda de 1.50 sobre el ingreso estabilizado del año 3 de la proyección, para estimar el servicio anual de la deuda y el saldo de la hipoteca. Así, reemplazando los símbolos de las ecuaciones por los números de los parámetros, calculamos que el valor es de 5.698 millones de pesos. Valoración de la inversión después de impuestos. Antes de seguir con ecuaciones, conviene contextualizar esta técnica. De Ross y Rushmore demostraron que la fórmula de valoración de hoteles puede ampliarse para incorporar los efectos de los impuestos sobre la renta sobre el valor. Usado de esta manera, el modelo se conoce formalmente como un modelo de valor de inversión, porque refleja las características típicas de un inversor en particular y deja de servir como modelo de valor de mercado porque los parámetros de valoración ya no se derivan totalmente de la información del mercado. Además de los criterios del prestamista, los criterios del inversor y la información sobre la propiedad que se utilizan en la técnica 4, la técnica de inversión después de impuestos necesita información sobre las tasas de depreciación, las tasas impositivas y los montos proyectados de la reserva anual para reemplazo. Estos son los parámetros a considerar en el modelo matemático. Este modelo contempla los flujos anuales sujetos a pago de impuestos, la amortización de la deuda con su componente de intereses que deduce la base gravable, los flujos de inversión, el efecto tributario sobre los activos fijos depreciados e incorporados y el valor terminal descontando la deuda, las comisiones por venta y las mejoras en el stock de inversión fija productiva. Recordemos las cifras de los parámetros a utilizar. El proceso analítico cubre diferentes etapas: flujos anuales, amortización de deuda, flujos de inversión, efectos tributarios sobre los activos fijos y la estimación del valor terminal. Y estas son las ecuaciones a utilizar.
algo más complejo que lo visto, ¿cierto? No se preocupe, los modelos matemáticos lo resuelven. Vaciando los datos a las ecuaciones, encontramos que el valor por esta técnica es de 5.281 millones de pesos. Dado que el valor terminal aporta una parte muy importante del valor, el 34%, la parte restante, o sea, los flujos anuales de la operación, que sí están afectados por la parte tributaria, reducen el 7.9% del valor estimado por los otros métodos de flujo de caja. Valoración de propiedades hoteleras que cotizan en bolsa. Las técnicas de valoración de empresas públicas que manejan recursos del público, no confundir con gubernamentales o estatales, se enfocan en el potencial de una adquisición para agregar valor a una empresa adquiriente. Reconociendo el costo de capital único de la empresa, la técnica que presentamos es una medida relativamente simple, pero poderosa, del impacto de una compra sobre el valor de las acciones. El modelo se basa en una herramienta popular de la contabilidad gerencial conocida como el valor económico agregado o EVA. Aplicamos la metodología EVA a la dificultad de valoración que enfrenta una empresa pública. La técnica EVA se clasifica como un modelo de valor de inversión porque se basa en los parámetros de inversión únicos de una empresa determinada, no en datos derivados del mercado para las valorizaciones. Técnica 7. Valor económico añadido o EVA. Si bien EVA se utiliza tradicionalmente para valorar empresas enteras, esta metodología también puede extenderse a la valoración de un solo activo. EVA se define como el exceso de rendimiento de la inversión disponible para los accionistas después de deducir el costo de capital ajustado a riesgo. Como lo mencionamos atrás, el potencial de agregar valor nos lleva a determinar la cantidad que hace que EVA sea igual a cero. El valor resultante significa lo máximo que pagaría una empresa adquiriente por una propiedad. Concretamente, EVA es igual a ganancias contables después de impuestos generados por la inversión menos el costo del capital promedio ponderado después de impuestos por inversión en la propiedad, y así, calculando DI y CPPC, despejamos el valor de la inversión, reorganizamos los términos para llegar a la siguiente igualdad. Valor de la inversión en la propiedad es igual a ganancia contable después de impuestos dividido por el costo de capital promedio ponderado. Así, al final esta técnica se convierte en una forma especializada de una técnica de ingreso capitalizado. El numerador ingresos de I es la medida contable de los ingresos a largo plazo y el denominador WAT o CPPC reconoce la estructura de capital única de una empresa determinada, incluido su costo de deuda y el beta de riesgo. Si la propiedad se puede adquirir por menos del valor indicado por la técnica EVA, es acumulativa y agrega valor a la empresa. Para realizar la valoración por EVA del hotel, comenzamos con el cálculo de las ganancias después de impuestos, utilizando los supuestos enumerados anteriormente. Las ganancias después de impuestos UDI se definen de la siguiente manera, donde UN son los ingresos netos, CD es la depreciación, INT son los pagos de intereses, IG es el impuesto sobre la renta de las ganancias. UDI son las ganancias después de impuestos. Aquí tenemos que hacer cálculos intermedios para la depreciación, los gastos de intereses y los impuestos sobre la renta. La depreciación cubre dos componentes, el edificio y el mobiliario y equipo. La depreciación del edificio se basa en una vida útil de 30 años con el 65% del valor total. La depreciación del mobiliario y el equipo se basa en una vida útil de 10 años con el 10% del valor total. Y la expresamos en la siguiente ecuación, donde CB representa el peso de la construcción sobre el inmueble. CA representa la vida fiscal en años. P, el valor técnico de la propiedad. MB representa el peso de los muebles, accesorios y equipos sobre el total del inmueble. MA representa la vida fiscal de estos muebles, accesorios y equipos. Los gastos por intereses se calculan teniendo en cuenta la relación de apalancamiento por el costo de la deuda por el valor de la propiedad, mediante esta ecuación, donde B
es el valor técnico de la propiedad. P es el apalancamiento, o sea, el ratio deuda-inversión total. H porcentual, la tasa de intereses hipotecarios. Teniendo estas dos ecuaciones, las deducimos de la utilidad neta y podemos calcular la renta gravable y el impuesto sobre ella, multiplicada por la tasa impositiva. Cálculo del impuesto sobre la renta lo utilizamos mediante la siguiente ecuación. Y así llegamos a la UDI. Así que ya tenemos las ecuaciones intermedias. Solo basta agregar que dado que tanto los gastos por intereses como los cargos por depreciación son una función del valor de la propiedad, este problema es simultáneo y debe resolverse interactivamente para estimar el valor adecuado. El costo de capital promedio ponderado se deriva de la siguiente manera, donde P, el apalancamiento, y R, la tasa de impuestos a la renta ordinaria, S, prima de mercado de capital, 0R, tasa libre de riesgo, B o beta, riesgo del sector y de la empresa. El componente de la renta variable es una aplicación directa de la teoría moderna de la cartera. El costo del capital social de una empresa se deriva como una prima sobre la tasa libre de riesgo más una prima general del mercado para inversiones de capital multiplicado por el beta único de la empresa en cuestión. Las razones de deuda a valor y capital a valor se determinan a partir de la estructura de capital de la empresa como el porcentaje del valor total de la empresa atribuible a la deuda y al capital respectivamente. Bien, resolviendo estas ecuaciones simultáneas, encontramos que el valor por el método EVA es de 6.938 millones de pesos. Este valor por EVA para el comprador equivale a cero, esto es lo máximo que pagaría por adquirir esa propiedad, el hotel. Bueno, ya tenemos buenos números, pero nos falta la mitad de los cálculos. Continuemos. Técnica 8. Comparación de ventas. Se encontraron 3 transacciones de propiedades entre el 2018 y 2019 en la base de datos de transacciones de ventas importantes de hoteles que se consideraron comparables con el hotel. El anexo resume estas transacciones. El enfoque de comparación de ventas toma información de estas ventas y ajusta los datos para llegar a una estimación del valor del hotel. El ajuste más fundamental es derivar un precio de venta por habitación como se muestra en el cuadro. Se realizan otros ajustes por la condición de la planta física, la fortaleza relativa del mercado, la afiliación de la marca, la antigüedad, el costo de financiamiento por debajo del mercado, la combinación de instalaciones ofrecidas y las calificaciones dadas por los usuarios en las redes sociales. Así, la venta A debe ajustarse a la baja en un 5% debido al momento de la venta que se vio empañada por eventos de orden público adverso. La venta B debe ajustarse al alza en un 5% debido a la ubicación superior del hotel. La venta C debe ajustarse al alza en un 5% debido a la condición física superior frente al hotel. En el caso del hotel, no queremos someterlo a ajustes. Esto da precios de venta ajustados finales por habitación y valores de propiedad indicados para el hotel de la siguiente manera. Los valores indicados proporcionan un rango de valores que se esperaría en un entorno de ventas competitivo. En la mayoría de los casos, los ajustes son parte del arte y juicio del evaluador derivado de su práctica profesional. En el caso del hotel, la venta B es la menos representativa de las transacciones de mercado que las ventas A y C, ya que muestra una utilidad neta por habitación anual casi el doble de las demás muestreadas. Usaremos el rango de 6.844-7.070 como una estimación razonable del valor de la propiedad mediante el enfoque de comparación de ventas. Esto equivale a un valor entre 5.201 millones y 5.373 millones. Técnica 9. Tasa de capitalización derivada del mercado.
La información del anexo se puede utilizar para derivar tasas de capitalización basadas en el mercado. Es importante desarrollar esas tasas de manera constante. Recomendamos utilizar los ingresos netos de los últimos 12 meses anteriores a la venta como base para los cálculos. La tasa de capitalización es simplemente el ingreso neto de este periodo dividido por el monto de las ventas. La siguiente tabla detalla las tarifas para las 3 ventas comparables. El rango de tasas de rentabilidad por conglomerado desde un mínimo de 6.3% a un máximo de 11.6% da un amplio margen para errar, por lo que decidimos tomar la tasa de rentabilidad de los hoteles que operan en el Viejo Caldas con un tamaño medio de 8.400 millones en ventas, que exhibe una tasa de rentabilidad media del 7.3% después de depreciación e impuestos. Estas tasas se basan en la utilidad neta histórica, que no refleja la trayectoria futura de las ganancias esperadas, que se espera que aumenten rápidamente. Por lo tanto, es importante ajustar estas tarifas si es necesario. Así, esa rentabilidad actual puede utilizarse como tasa de capitalización derivada del mercado que divide a la utilidad neta después de impuestos y nos indica un valor de Técnica 10. Valor capitalizado del componente de bienes inmuebles. Como el enfoque de ingresos es apropiado para la valoración de hoteles y además los ajustes al ingreso neto pueden aislar el flujo efectivo del componente de bienes raíces o inmobiliarios, que luego puede capitalizarse para producir una estimación de la propiedad inmueble distinta de la propiedad en su conjunto. Para ello, se realizan ajustes en 3 factores. Primero, el rendimiento y la evolución de los fondos invertidos en mobiliario, accesorios y equipos. Segundo, las remuneraciones pagadas al administrador y las tarifas pagadas por la marca o afiliación o pagadas a matrices y franquicias. Tercero, cualquier ingreso neto que pueda acumularse como resultado de una administración superior. En el caso de hotel, existe la pregunta de qué parte de la generación de utilidades es atribuible a la propiedad inmueble y cuál al componente de capital humano, esto es gestión e intangible. Para mayor claridad, suponga que todo el desempeño superior se debe a una administración superior. Para realizar los ajustes, sigamos los siguientes pasos. Establecer 2019 como año de referencia estabilizada. El ingreso neto estabilizado es de 628 millones de pesos. Realizar las reducciones en los costos de gestión y marca que pudieron afectar el desempeño financiero y operativo. El resultado de estos pasos produce un ingreso neto estabilizado ajustado de 864 millones en contraposición a la cifra de 628 millones anotada. De esta cifra debemos deducir los flujos anuales correspondientes a los ítems 1, mobiliario y 2, intangibles. Para manejar adecuadamente el retorno de la inversión para mobiliario, accesorios y equipos, sumamos la reserva del CAPEX a los ingresos netos. Esto se hace para evitar una deducción duplicada a través de los cálculos de devolución realizados en el segundo paso. Luego deducimos los montos correspondientes a los rendimientos de mobiliario, accesorios y equipos utilizando la tasa de capitalización de la propiedad. Para ello tomamos la porción del mobiliario en el componente de inversión productiva y le aplicamos la tasa de capitalización general. El componente intangible, aunque no se revela contablemente, se estima en razón a la presencia de administradores que devengan remuneraciones por encima de lo normal para la región. Esto se tasa en 100 millones al año. A ellos se agregan los honorarios pagados a asesores financieros, no revisores fiscales, y el mercadeo, que ascendió a 52 millones en el año. De manera que la utilidad estabilizada y adicionada por el CAPEX inmobiliario, le descontamos estos pagos atribuibles al uso de mobiliario e intangibles para llegar a una utilidad neta atribuible a la inversión inmobiliaria de 619 millones de pesos. El ingreso neto ajustado atribuible a los bienes inmuebles se divide por la tasa de capitalización para calcular el valor capitalizado del componente de bienes inmobiliarios y nos da 5.772 millones de pesos.
Técnica 11. Costo de reposición. El enfoque de costos generalmente implica el uso de guías de estimación de costos para determinar el costo de reemplazo de la propiedad. Los evaluadores a menudo utilizan un método de unidad para estimar el valor del edificio, el mobiliario, accesorios y equipos, en contra del método de los presupuestos de obra detallados para los diferentes aspectos de ingeniería de una edificación. Los datos para muchas propiedades de cadenas de prototipos están generalmente disponibles. Cuanto más singular sea la propiedad, más difícil será establecer el costo de reemplazo. El uso de la guía de estimación de Marshall & Sweet y la consulta con los arquitectos locales producen datos para el hotel de la siguiente manera. Dado que la extensión total de las habitaciones es de 36 metros cuadrados, el costo medio por metro cuadrado asciende a 4.400.000 pesos. Si hacemos ajustes agregando las áreas sociales y dejando el costo intrínseco del terreno, llegamos a un costo medio de reposición de 2.6 millones por metro cuadrado, incluido el mobiliario, lo cual parece sensato frente a presupuestos de obra para hoteles nuevos. Este valor total de 12.052 millones representa el costo de reposición sin deducciones por depreciación, deterioro físico, obsolescencia funcional y vetustez externa de la propiedad. Como se muestra a continuación, usamos el método edad-vida para hacer un ajuste de depreciación general razonable para una propiedad de 6 años con poca antigüedad externa. Asumimos una vida física para las construcciones de 30 años y una vida física promedio para el mobiliario, accesorios y equipo de 10 años. Luego, volvemos a agregar la reserva para reemplazo invertida en la propiedad durante los 6 años de vida de la propiedad. El uso del método edad-vida es un enfoque razonable para unas construcciones relativamente jóvenes y que se construye con medios y métodos convencionales. La principal crítica es que se basa en gran medida en datos precisos sobre costos de reemplazo. También existe el problema de los ajustes apropiados por depreciación. Aclarando esto y la facilidad de comprensión de esas cifras, llegamos a 11.138 millones de pesos. La pregunta ¿cuánto vale una propiedad? Ha dado lugar a un conjunto cada vez más amplio de métodos para estimar el valor. Métodos y técnicas generales dan una indicación aproximada del valor, pero no deben confiarse en ellas como definitivas. Son modelos simples, unidimensionales que no incorporan las acciones colectivas de los participantes del mercado. Sin embargo, dan una estimación rápida y aproximada. El precedente análisis nos muestra que las técnicas producen valores que se encuentran en un rango muy amplio, desde 5.000 hasta 11.200 millones de pesos, con una variabilidad del 30%. El multiplicador de la tarifa de habitación produce un valor alto porque se basa en una única métrica de ingresos y no tiene en cuenta las características operativas del hotel e induce un sesgo cultural aplicado en una sociedad con alta tendencia consumista y por lo tanto se aleja de la práctica latina. La técnica que deriva en valor más alto el costo de reposición a precios actuales de materiales y contratistas presenta un amplio diferencial frente al monto contable histórico depreciado y que no se acoge a las normas internacionales de información financiera. Esta técnica nos acerca más a la realidad que los registros contables, y esa realidad también sugiere un esfuerzo grande para hacer más eficiente y rentable el uso de esos activos inmobiliarios. Las técnicas asociadas al empleo de los flujos de efectivo que muestran una mayor consistencia estadística nos dicen que el valor técnico está por debajo del monto contable del patrimonio. Si se ajustaran los activos fijos a valor razonable, como sugiere la NIF 14, el patrimonio se eleva considerablemente, lo que amplía la diferencia frente a las métricas del flujo de caja. Estamos hablando de un 37% por debajo de la inversión de los accionistas. La pregunta ¿cuánto vale esta propiedad? Nos ha llevado a considerar métricas de perfil cuantitativo que en suma nos hablan de un valor técnico muy inferior al monto contable del capital, un 20.5% menor, monto que está subvaluado, lo que amplía aún más la brecha frente a los resultados matemáticos.
¿Este valor matemático es justo? Al estudiar el título de propiedad, se aprecia que la sociedad hotel es propietaria del terreno en su totalidad. La finca es un todo indivisible. Así que cuando un extranjero o un nativo colombiano compra una empresa, incluye todo lo que hay adentro y las conexiones hacia afuera. Al investigar sobre el valor de las fincas en la región, encontramos que su valor por hectárea oscila entre 700 y 900 millones de pesos. Al tomar este referente para todo el globo de terreno indivisible, llegamos a un valor de 6.800 millones de pesos. Así que tomar ese valor matemático de 7.082 como referente para una transacción sería como venderle la tierra y encimarle todo lo construido en ella por más de 15 años de esfuerzo productivo. Como las cifras a proyectar obedecen a comportamientos actuales, tasas de crecimiento y estructuras de capital, y con estos parámetros cualquiera que vacíe las cifras obtendrá los mismos resultados, da poco margen para arguir mejor valor, y con base en estos números se centrarán los términos de la negociación. El actual propietario vendedor sabe que los activos están subvaluados. El comprador intuye eso y sabe que hay una gran labor para mejorar la operación mediante gestión, tecnología e intangibles. Por ello, su búsqueda se reduce a mercados con potencial de desarrollo y a buscar operadores más o menos afincados en el mercado que puedan adquirir al menor precio posible. No olvidemos que las cadenas internacionales hoteleras acumulan docenas de años de experiencia comprando, alquilando y franquiciando propiedades raíces en todo el mundo, y que ello les deja cierta superioridad y autoridad para fijar los precios. Y el método matemático, que si bien refleja una realidad tangible, descarta los elementos no medibles ni tangibles que hacen parte de ese todo que es una empresa. Y es buen referente para el potencial comprador tomar la delantera en las negociaciones. Ellos tienen a los expertos que hacen valoraciones, esperan a que estén subvaloradas o que atraviesen por momentos críticos para hacer sus ofertas. Y la otra parte, el ansioso vendedor no tiene ni a los expertos financieros confiables ni el tiempo para sostener la caña. Al respecto, en el próximo capítulo hacemos una serie de discusiones sobre los intangibles. Ponderar que el valor matemático es muy diferente al valor del patrimonio y al valor comercial de las tierras vírgenes nos pueden inducir a pensar que hay algo en los números que no cuadra con el sentido común. Si bien la técnica es aceptada, idónea y razonablemente estructurada, no captura todos los elementos que convergen a la creación de valor, tales como la potencialización de los impulsores, la filosofía de la planeación estratégica y la sintonía a la psicología de los usuarios de atenciones turísticas. Indistintamente de las disyuntivas y apremios que enfrentan los herederos de esta propiedad, el valor estimado por el rigor matemático conceptual no es adecuado. Un programa de mejora continua por 2 años centrado en los impulsores de valor seguramente hará que la foto cambie para bien. Esto puede significar un 30 o 40% de mayor valor referente para la negociación y estaríamos sosteniendo una conversación razonable, técnicamente sustentada y con negociadores empoderados. Si bien las disyuntivas, crisis y apremio nos obligan a decidir de forma inmediata, subjetivamente y con los pantalones en las manos, para los cuales no hay rezos a Santa Lucía que valgan, el ejercicio de valoración técnica nos permite prepararnos con antelación para cuando llegue el momento de vender, fusionarnos, aliarnos o ir de compras. Finalmente, en medio de esta confusión inducida por unos números que no cuadran, creemos que la técnica del costo de reposición es la más cercana a la realidad. A partir de los cálculos para determinarla, encontramos que el costo por metro cuadrado, incluido el mobiliario, es de 2.6 millones de pesos. Como el tamaño de la habitación media, los 36 metros cuadrados, calculamos que la inversión por habitación asciende a 93 millones y medio. Al observar que la utilidad neta mostrada en el último año asciende a 6.8 millones por habitación, estimamos un retorno sobre la inversión del 7.3%, muy inferior al costo de los préstamos. Que la rentabilidad por habitación esté a nivel de sus vecinos no los excusa para mostrar una rentabilidad tan baja. Recordemos que un vecino de la cuadra, B, rinde el doble con una tarifa similar. De ahí deriva el desbalance que es capturado por las técnicas de valoración por flujos de efectivo. Este hotel destruye valor. La rentabilidad se ve fuertemente afectada por unos costos fijos altos que elevan continuamente el punto de equilibrio financiero. A ello se suma la baja tasa de productividad, la baja tasa de retención de clientes,
1 de cada 7 regresa en los 5 años siguientes, entre otros síntomas señalados en el análisis de los ratios financieros. La gerencia tiene amplios y variados desafíos que afrontar en diferentes frentes. Las matemáticas, los modelos financieros, las tablas dinámicas, Power BI están ahí. Los modelos pueden descargarse gratuitamente y los tutoriales están en YouTube. Solo basta con vaciar los datos para obtener las cifras. Y estas cifras, en ese sencillo caso, nos dicen de unos rangos de valor que no se compadecen con las inversiones y el esfuerzo productivo. Y también nos sugiere de la gran labor a desarrollar para mejorar el desempeño, aplicando la filosofía del valor, los drivers o impulsores y otras sofisticaciones de la gestión moderna. Estas formulaciones matemáticas no plantean una secuencialización inversa para llegar a los factores causales. Por ello, el juicio del evaluador es determinante para dar luces y guías para mejorar el valor. Las matemáticas no pueden superar el juicio crítico del analista, quien a través de su amplia conceptualización puede interpretar lo que significan las cifras y los métodos a utilizar, y su experiencia para detectar los factores clave del éxito, los cuellos de botella y los caminos a seguir. En este ejemplo sencillo manejamos solo 33 variables. Meter más es sencillo merced a los modelos electrónicos. Y la inclusión, manejo, análisis relacional, ponderación y calificación de la utilidad depende del analista. Por ello, trabajamos en desarrollar algoritmos de inteligencia artificial a que convergen cifras, enfoques, patrones de comportamiento, tendencias macro, juicios subjetivos, creencias, temores, ansiedades y conexiones energéticas. En una década, las empresas serán dirigidas por Managed Bots, lo que presionará a las personas a optimizar los recursos, el tiempo y su aporte funcional, y a sintonizarse a las exigencias de los clientes y el entorno. Así que los evaluadores todavía tenemos 5 años para seguir poniendo precio a las inversiones productivas. Fernando Díaz Galeano, analista financiero, marzo 24 del 2020.